Bueno, Rodrigo Quesada se ve que piensa que Dios no existe, sacó un video explicando el por qué su teoría, ¿no? Entonces, bueno, vamos a reaccionar a ver qué dice. Yo no creo en Dios, porque siempre que le he pedido a Dios, Dios no me ha dado nada. Me lo he tenido que buscar yo. La A ver, partimos de esta base. Si Dios existiera, a ver, omnipresente, omnipotente y tal, Pascual y todo eso, amigo, ¿quién sos vos para que te tenga que dar algo? O sea, no es Papá Noel, boludo, es Dios, ¿no? A ver, primero que nada aclarar que mi postura es agnóstico. Tampoco creo en una figura así de un Dios, pero bueno, simplemente voy a dar mi opinión también y rebatir las cosas que creo que no son eh, un porqué de eso, ¿no? O sea, que Dios no que le hayas pedido, no sé, una Play 5 y no te la haya dado, no es una razón de por la cual no exista, ¿no? Pero bueno. religión es un negocio. Me parece un engañabobos desde siempre. Desde la Edad Media hasta nuestros tiempos. A ver, sí, hoy en día sí. Si vamos a a la historia, evidentemente nace porque yo creo que el ser humano no está preparado para entender la muerte y creer que simplemente dejamos de existir. Entonces, en ese punto, nace por eso, ¿verdad? Después, obviamente, hay gente que se ha lucrado, hay gente que se ha aprovechado, como, bueno, hay gente que simplemente, bueno, se quiere aferrar a algo, ¿verdad? Creo que es una excusa para conflictos bélicos, políticos y sociales. O sea, Lo cual tampoco es una razón por la cual no exista, simplemente es algo por lo cual decir por qué la religión es mala, digamos. Pero, a ver. chicos, Dios no existe. O sea, ya está. O sea, puta pelota. Dios no existe. No sabré explicar por qué se crea el universo, por qué whatever. Yo, o sea, creo antes en los Anunnakis en que Dios exista. ¿Por cómo va a existir Dios? O sea, ¿qué evidencias tenemos de que Dios haya existido? Tenemos más evidencias de que nos ha visitado un ente no terrícola que exista Dios. ¿Me explico? Las pirámides, Machu Picchu, o tecnología, o pinturas rupestres donde hay ovnis, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias. O sea, hay varias de que Dios ha existido. ¿Cómo qué? Como un tío que se llamó Jesús, que era el ya dos fines de la época y engañó a todo el mundo y a toda una historia. O sea, quiero decir. No creo en Dios porque Dios no ha demostrado absolutamente nada. Dios no ha demostrado nada. O sea, quiero decir, Adán y Eva, lo más probable. A ver, evidentemente, bueno, según la ciencia, yo sigo bastante lo que es la divulgación científica. Sé que no estamos viendo un video científico, entonces tampoco nos vamos a poner súper quisquillosos, pero vamos a decir, eh, la ciencia, por ejemplo, dice que si existiera un dios, de haberlo, simplemente sería probablemente un mero, como un programador flow, o sea, que apretó un botón, ponele y que, bueno, no es que apretó un botón, pero que es simplemente un creador, pero que después no tiene incidencia real dentro de lo que es el universo, por así decirlo. Esa es, digamos, lo que más baraja por ahí la ciencia, según lo que he estado viendo. Y la verdad que tiene bastante sentido. Es que fueran reptilianos, bro. O sea, es más probable que Adán y Eva fueran reptilianos, creados por los Anunnakis, a que Dios haya hecho el mundo. A ver, tema de Adán y Eva y todo eso. Bueno, el otro día vi un podcast de Jordi Wild, no me acuerdo que hablaba uno que... Un historiador, ¿verdad? Que contaba un poquito si... eh, digamos, si había existido Jesús y eso. Se ve que sí existió una figura más o menos semejante. Aunque nada que ver a lo que lo cuenta la Biblia y que la Biblia simplemente es un mero cuento, ¿verdad? Lo cual a mí me parece también totalmente acertado y muy posible que así sea, ¿verdad? En 6 días y el séptimo descansara. O sea, creo antes en una conspiración reptiliana, masónica, Illuminati, que en que Dios haya creado absolutamente nada. Dios no existe, bro. El arca de Noé probablemente haya sido un tipo que en su momento, porque esto es algo que todas las religiones hablan, la egipcia habla del diluvio, la cristiana también, si no me equivoco, el judaísmo, también pasa en Mesopotamia, o sea, pasan varias civilizaciones y religiones que existe un diluvio universal que casi se carga el mundo y bla, 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 y hay una especie de arca y eso y lo otro. Probablemente haya sido un tipo muy avispado que vio que iba a llover mucho, que le dolía la rodilla y dijo, ostras. Bueno, eso probablemente tampoco existió. De hecho, voy a buscar ahora cómo se llamaba el video este que digo yo, del podcast de Jordi,
porque está muy bueno y también cuenta sobre esto, sobre Moisés, que se ve que Moisés tampoco existió. Y es interesante escuchar a gente que ha estudiado estas cosas, ¿verdad? Así que voy a buscarlo, así lo recomiendo ya que estoy. Jordi Wild. No se llama así. Dame un segundo. Arca de Noé. Ahí está. Ok. Es este arqueólogo. No sé cómo se llama. Pero acá está. Tito Vivas. Está muy bueno. Ah, bueno, perdón, no lo estoy mostrando. Acá está. Tito Vivas. En este podcast hablan de todo esto. Está muy bueno. Así que lo recomiendo. Yo siempre soy bastante lógico, por así decirlo, mi pensamiento. Entonces me gusta porque es bastante acertado. Yo me gusta, creo bastante en lo que cuenta esta persona, ¿verdad? Entonces, bueno. Hostia, hermano, voy a hacerme una barca gigante, voy a meter aquí varias peña, no vaya a ser que esto se vaya a la mierda y ocurra, lamentablemente, lo que ocurrió, por ejemplo, en La Dana. Claro, es que nosotros vemos las cosas con la visión del siglo XXI y 2025 y es como, claro, ¿tú qué pensarías si fueras un tío en el medievo que de repente ve una riada como lo de La Dana? Pues que Dios está muy enfadado y que algo habremos hecho y que tal, y que tengo que hacer una barca y no sé qué vaina, ¿me explico? Entonces, pueden ser hechos históricos, más no religiosos o mitológicos, ¿me explico? O sea, puede ser que haya ocurrido lo del diluvio, sí, puede ser que haya ocurrido, igual que lo de Sodoma y Gomorra, puede ser que haya ocurrido, pero hayan sido, no sé... Claro, y también antes la gente como que le buscaba bastante la quinta pata al gato, ¿verdad? Y siempre lo pensaban todo como... o esto fue... es diabólico, es del diablo, 666, o si no, es como súper... cuestión divina, digamos. Egipcios y demás, yo pienso que todo es lo mismo, porque todos tienen muchas cuestiones en común. El dios del sol, el dios del infierno y el dios de tal. Y es como que todos tienen mucho que ver. Entonces, probablemente. Y esto también de que haya muchas religiones y todo esto también creo que viene un poco por lo mismo del ser humano tratando de crear algo para, digamos, intentar aferrarse a que exista algo más allá de la muerte, digamos. Porque, como digo, la muerte es algo que nadie puede como entender porque es como que nacemos y después morimos y ya fue, o sea, y sí, entonces, y más sobre todo la gente de hace muchos años atrás, cuando como que recién estaba empezando las corrientes de pensamiento, digamos, entonces justamente se ve que todas las personas de esa época como que trataban de buscar algo, ¿verdad? Y bueno, y nacía lo mismo. A todos llegaban a la conclusión, se ve, de que existía algo, ¿me entendés? Porque no podía ser. Entonces todos crearon su propio dios. Algo así lo creo yo, la verdad. Sean o bien extraterrestres que nos visitaron en su momento y gentes de todo el mundo fueron recopilando. Y yo tampoco descartaría esa de que haya habido algún contacto en ese momento también, porque quizás puede ser, qué es eso. Pero bueno, tampoco creo que sea lo más posible. Esas cuestiones que iban haciendo y los poderes que tenían, las habilidades y la tecnología que trajeron y la sabiduría. Y pues claro, luego por eso se encuentran tantas coincidencias de, hostia, pero si aquí existe un dios de la guerra o aquí existe un dios de tal, y allí también, y hace las mismas cosas, ¿no? Entonces, yo soy más creyente en ese tipo de cuestiones porque es mucho más probable que exista extraterrestres, que exista vida inteligente más allá de la Tierra, es mucho más probable eso, a que exista un dios que por obra y gracia del Espíritu Santo haya creado la Tierra y el universo. Entonces, verdaderamente, tú párate a pensar, ¿creéis que no hay nada más allá de la raza humana en el universo? O sea, verdaderamente. Yo creo que sí, puede que haya, pero no va a ser el cometa este que viene ni nada, o sea, probablemente haya un mar de galaxias de distancia, ¿verdad? ¿Pensáis? Entonces probablemente no lo veamos nunca. ¿Y los animales de aquí? ¿Todos terrícolas? Algo tiene que haber. Hay más planetas. Y ya, evidentemente, no solo en nuestra galaxia. Ya no solo en la Vía Láctea. La verdad que no. Hostia, sería muy loco, ¿no? O sea, sería muy loco pensar que... Y además muy egoísta. Pero también puede ser. O sea, eso directamente no se sabe y... creo que, como digo, nosotros por lo menos dudo que lo veamos. Está muy propio del ser humano de... No, nosotros estamos solos en el mundo. A nosotros no nos han visitado nunca. Nunca o sea, dudo que lo confirmemos. Con vida... Tanto como que sigue como que no. Los extraterrestres tienen que existir. Es imposible. Es imposible que no exista vida inteligente más allá de la Tierra.
¿Cómo puede ser? Exactamente, de acuerdo, pero nadie lo vivió para contarlo. Claro, el punto es eso, que han pasado siglos, incluso milenios, de las visitas de Anunnakis o extraterrestres, llámalo como quieras, reptilianos, bla, bla, bla. Yo lo que pienso es que, evidentemente, ahora, pues, claro, tenemos registros de todo. O sea, por ejemplo, mi hija en 20 años tendrá registros de su primer día, o de su primer año, su segundo, su tercero, pero nosotros no tenemos registros de eso. Ya no hablemos nuestros padres o nuestros abuelos, no tienen registros fotográficos, audiovisuales de esas cuestiones. Entonces, claro, ¿cómo vamos a saber lo que ha pasado hace miles y miles de años? O sea, tenemos registros de aquel entonces, ¿no? De, pues eso, animales prehistóricos y algunas, además, con muchas fallas, ¿no? Porque no estamos tan cerca y no tenemos esos registros tan preciados. Entonces, evidentemente creo que la historia está contada de una manera que se ha ido tergiversando a lo largo de la propia historia. Eso también seguro. seguro. De preservar la historia original. Quiero decir, el diluvio y lo del arca de Noé ha pasado, seguro. De la manera extraordinaria que cuenta la leyenda, no. Pero seguramente hubo un diluvio de la hostia en su momento que arrasó, compete a saber qué, porque sin ir más lejos, ¿cuántos diluvios, tsunamis y no sé qué hemos vivido en pleno siglo XXI y hay datos y registros? Coño, tú imagínate que eso le pasa a un campesino random en, no sé, hace 4.000 años. El tío estaría flipando diciendo, ¿pero esto qué es? Entonces, tú imagínate encima si te baja un nota de una nube en un ovni, en un objeto volador no identificado, te baja y te dice, mira la tecnología que tenemos, vamos a hacer el Machu Picchu. Coño, voy a hacer el Machu Picchu. Porque claro, tú me vas a explicar cómo los putos peruanos hicieron esto. ¿Cómo es posible que los incas moldearan estas piedras en el Machu Picchu perfectamente hace... Bueno, por aquí se puso un poquito XD. A ver, obviamente lo pueden haber hecho, ¿no? O sea, no, ahora porque son peruanos. No, bueno, no sé que no va por ese lado, es más un meme, pero bueno. miles y miles de años? O vete tú a saber cuándo hicieron esto. O sea, ¿cómo es posible que esto se hiciera? No, bueno, Mejor pero esto también te he explicado, de hecho, en ese podcast. Que no digo que sea otra persona tampoco tenga toda la verdad, pero es interesante porque es gente que ha estudiado y que dice cosas bastante lógicas, ¿verdad? Y es que la gente, digamos, de antaño tenía la misma mente que nosotros, ¿no? Y si hoy en día el ser humano ha podido crear cosas como la IA, qué sé yo, que son cosas que vos decís, what the fuck, y que esas personas de esa época te hubieran dicho, brother, lo hicieron los extraterrestres. Bueno, asimismo esa gente tenía buena mente en ese momento y podía llegar a planificar y ejercer y hacer y ejecutar cosas como esta, ¿verdad? Entonces, bueno, cosas como las pirámides, qué sé yo, simplemente no es tan raro como uno puede pensarlo, ¿no? Porque quizás está subestimando a la gente de ese momento, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo creo y bueno, lo que también mucha de la ciencia dice, ¿verdad? Aunque no se niega que hay cosas extrañas como, bueno, los moais, por ejemplo, que de hecho eso sí que es un misterio. Incluso, por ejemplo, en el podcast ese que digo también hablan de eso y eso sí lo toman como un misterio porque es muy raro, pero que quizás simplemente lo hayan hecho, los hayan transportado caminando, pese a que haya sido muy, muy complicado, ¿verdad? O los arrastraban, qué sé yo. Pero bueno, hay gente que está muy loca quizás también. Aunque bueno, nunca se descartan las teorías de conspiración, ¿verdad? O sea, tú lo mandas a hacer, hermano, y tenemos que tener una tecnología después de Cristo, durante el reinado del Inca Pachacutec. Me estás diciendo que en el siglo XV tiene... Bueno, hasta acá el videito este. Está interesante siempre, bueno, escuchar a gente hablar sobre estos temas, siempre y cuando no sean conspiranoicos y nada.